Vuelvo a repetir porque parece que están un poco distraídos y no me dejo entender. Aquí está el documento presentado por el congresista Richard Acuña, dejando sin efecto su licencia. La hora de recepción es antes de que se ejecute el acuerdo. Puede continuar, congresista Costa. Presidente, con su venia, el colega Vázquez me pide una interrupción, si usted lo permite, por favor. Ya se dio, congresista Costa ya dio sus 2 interrupciones. Vamos avanzando porque hay una lista larga de oradores. Presidente, yo me sumo al pedido de los colegas que han solicitado que esto regrese a comisiones. Es un asunto de la máxima importancia para el país y estamos cometiendo el mismo error en el que se ha incurrido antes. Las cosas se están haciendo mal. En primer lugar, ya se ha dicho, esto va a beneficiar a personas que entiendo que aquí nadie quiere beneficiar. ¿O queremos que este Congreso le abra la puerta de la cárcel al señor Montesinos por solo mencionar uno de ellos? En segundo lugar, presidente, el Código de Ejecución Penal establece claramente que los beneficios son otorgados por el Poder Judicial. Este es un beneficio penitenciario y no hay en el articulado de la ley que estamos discutiendo ninguna referencia al rol que le corresponde jugar al Poder Judicial en el otorgamiento de este beneficio. Esta es una visión gravísima. En tercer lugar, presidente, no aparece en el artículo 3, donde están los supuestos beneficiarios y se establecen las edades y las condiciones en que se puede acceder a este beneficio, sino en la primera y la segunda disposición final y transitoria. ¿Qué cosa dicen estas disposiciones? Que los procesados pueden acceder a este beneficio si cumplen con el requisito de la edad. ¿Es eso lo que queremos hacer, presidente, ahora que se acercan los juicios por lavajato? ¿Abrirle la puerta a todos los procesados que tienen más de 65 o 70 años? ¿Es eso lo que queremos? El procesado, para su conocimiento, es una persona a la cual no se le ha impuesto una pena. Y ahí está el contrabando, porque no se exige ningún otro requisito para los procesados que no sea el de ser procesado y el de haber cumplido un número determinado de años. Gravísimo también, presidente. Esto no puede pasar, salvo, digo, que ese sea el propósito de esta ley, abrirle la puerta a todos estos sinvergüenzas que están haciendo cola, ¿no es cierto?, para entrar y ser tiempo adicional por el Poder Judicial peruano. Y por último, presidente, esta es una norma que no cumple con los requisitos mínimos, los estándares mínimos de derechos humanos en el sistema nacional y en el sistema internacional. No cometamos el mismo error que se cometió con el indulto humanitario de ignorar a las víctimas, de dejar de escucharlas, de involucrarlas en el proceso para resolver un problema de esta naturaleza. Por esas consideraciones, presidente, me sumo a los colegas que han planteado que esto regrese a comisiones, que lo veamos con el tiempo y el cuidado y el detalle necesario para no incurrir en los errores que han generado todas las dificultades que se supone queremos resolver en este momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Tiene la palabra el congresista Olaechea. Por favor, me pide Javier Velázquez. Tiene la primera interrupción congresista Velázquez, la segunda la congresista Schaeffer. Presidente, he escuchado y me ha preocupado lo que ha expresado el congresista Gino Costa. Él habla de que el proyecto también beneficiaría a procesados, o sea, aquellas personas que todavía no han sido condenadas. Pero estoy leyendo el texto, será como han cambiado la computadora, pero no veo que haya procesados, todos son condenados. Pero pediría que me alcancen el texto, de repente me han pasado uno que no es, pero en ninguno de los artículos habla de procesados. Y quisiera que
no sé, lo precisara de qué proyecto de ley está hablando el señor Gino Costa, pero parece que hay un error. De repente me ha llegado mal el proyecto, presidente. Pero el proyecto habla de todos los supuestos de condenados. Entonces quisiera que nos precise, por favor, de repente me han dado un texto que no es el correcto, presidente, la máquina está fallando. Gracias, congresista Olechea. Tiene la segunda interrupción la congresista Schaeffer. En todo caso, al siguiente orador, congresista Costa, le puede solicitar la interrupción. Congresista Schaeffer tiene la palabra. Gracias, presidente. Grave, presidente, grave es que el congresista Gino Acosta, el congresista de Belaunde, hayan combinado aceptar que el ministro de Justicia sea ministro si revisaban el indulto al ingeniero Fujimori. Ustedes fueron a ver al presidente Vizcarra con el señor Ceballos y aceptaban siempre y cuando permitieran. Ese es el gran odio. Ustedes no buscan justicia, son odios, señores, son odios. Y el señor Congresista Schaeffer, por favor, la misma invocación que le hemos hecho a Corita Lescano, evite aludir a los congresistas para que no estemos en estas alusiones permanentes. Para que continúe, por favor. Gracias, presidente. Yo solo estoy diciendo la verdad y me hubiera gustado que el congresista Bruce sea tan exigente como también en sus negociaciones que hizo para poder taponear la corrupción del señor Kuczynski y comprar votos para que no vaya a una vacancia, presidente. Eso es lamentable. Y eso, presidente, no podemos aceptar. Este proyecto de ley ya se vio en la Comisión de Justicia. Ellos ya tienen una opinión determinada que la dieron cuando se debatió en el año 2017 el proyecto del señor Vieira. ¿Para qué volver a comisión? Por alusión, congresista de Belaunde, luego congresista Costa, por alusión. Gracias, presidente. Le pediría, por favor, que evite los insultos de parte de colegas que no están dispuestos a que algunos de nosotros sí tengamos memoria, lo que no estamos dispuestos a aceptar la impunidad, y los que piensan que con gritos, con mentiras, van a ganar debates. Presidente, no lo ganaron en los 90s, no lo ganarán ahora. Que se calmen y que se despidan de esta mayoría que nunca más el pueblo peruano les dará. Gracias, presidente. Congresista Costa, por alusión, pero si seguimos en los ataques, nuevamente voy a tener que darle las palabras a los aludidos. Congresistas, por favor. Congresista Costa, por alusión. Presidente, solo para señalar, cuando asume la presidencia el presidente Vizcarra, le pedimos una cita. El presidente nos otorga la cita y voy con el colega de Belaunde. No va. El colega Vicente Ceballos se encontraba en Moquegua. Y en esa reunión que ha durado unos minutos lo hemos saludado, le hemos deseado toda la suerte, nuestro apoyo, y no hemos hablado en ningún momento ni del indulto humanitario, ni de la situación de Fujimori, ni nada que se le parezca. Si la señora Schaeffer tiene alguna información al respecto, la reto a que la presenta, porque está muy mal informada. En segundo lugar, presidente, respondo a mi colega, vamos al tema de fondo. En la primera disposición complementaria y final, el proyecto dice lo siguiente: el juez aplica la medida humanitaria prevista en el artículo 2, o sea, la medida que estábamos discutiendo, a las personas señaladas en el artículo 3, edades y demás, que se encuentren procesadas penalmente. O sea, está abriendo... Congresista Costa, las alusiones son 1 minuto. Yo, en todo caso, le sugiero que al próximo orador le pueda pedir una interrupción, o las 2 interrupciones, para que pueda extenderse un poco más. Congresista Olaechea, para que continúe. Gracias, presidente. Comentar un poco el documento que nos ha traído a la reunión. Acá se ha saltado a la conclusión que se va a dejar libre a la persona. Y por lo que yo leí, no se va a dejar libre a la persona. Esto se trata de ejecución humanitaria de la pena. O sea, la persona sigue condenada. Acá no se está liberando a nadie. Acá se toma la ley 1322, votada por este Congreso, que es el usar estos indicativos
que se ponen en los tobillos para saber a dónde está el condenado. Nuevamente, no hay condonación de pena. La pena sigue. Se dice que no hay requisitos si uno tiene la edad. Lamentablemente creo que leo que es 1/3 de la pena tiene que haber sido cumplida para tomar el beneficio. Y la improcedencia de gozar de esta pena está claramente descrita. Acá hay confusiones, yo creo, y se está personalizando el tema, y es lamentable, porque yo creo que esto ya huele a un tema de venganza. Quien habla se enfrentó al presidente Fujimori durante su mandato. Yo he marchado con 10.000 personas a este Congreso contra el presidente Fujimori y tuve mis consecuencias, pero no me voy a vengar. La vida no es venganza, la justicia no es venganza. Es una pena que la CIDH comience a aplicar el estatuto y no la Constitución, que es lo que debe hacer. Jueces prevaricadores y falsearios con sus títulos, no pasa nada, pero hoy no pasa nada. Si uno ve la sentencia y la estructura, ya que se habla del presidente Fujimori, en la parte resolutiva se habla de lesa humanidad, pero no así ni en la acusación ni en la extradición, que fue la condición con la que tenía que venir el presidente Fujimori al Perú. Cuando uno extradita a alguien y el país concede la extradición, de acuerdo a los tratados, uno no puede ir más allá de lo que el país que ha concedido la extradición autoriza. Acá parece que tampoco importa. Y no lo fue en los cargos que finalmente se le aplicaron al presidente Fujimori. Entonces, acá no hay condonación de ningún tipo. Acá es un cambio en la ejecución de la pena, que no es que vamos a volverlo a juzgar o se le declara libre. Entonces yo creo que tenemos que mirar qué cosa es lo que se está probando y no decir que sale libre, porque no es la condición, no es a lo que se estuvo y en lo que se vio en este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, me pido atención a la señora Glave. Tiene la introducción, congresista Glave. Gracias, congresista García Belaúnde. Presidente, la prensa me hace notar y le pido, como cuestión de orden, presidente, a usted y a su mesa, porque si no tendrán que ser censurados por este Parlamento, ¿qué funcionario ha registrado esa acta virtual? Aquí tenemos el acta virtual, presidente, sello 9:50 de la mañana, firmas Fuerza Popular, Aramayo, Peruanos por el Cambio, Meléndez, Célula Parlamentaria Plista, Mulder, total 81 votos. Esto es lo que tiene un sello de las 9:50. Peruanos por el Cambio retiró la firma para pedir que esto pase a comisión. Y luego tenemos colgado acá un documento que es el mismo, donde han añadido la firma del congresista Acuña. La pregunta, presidente, es, disculpe, esto se ha hecho después de las 9:50 de la mañana, porque a las 9:50 cuando se puso el sello no estaba la firma del congresista Acuña, la han puesto después y lo que sabemos... Ha concluido el segundo minuto, segunda interrupción. El congresista Acuña... Segunda interrupción, congresista Mulder. Presidente, yo solamente quiero que lleve algunas paradojas, ¿no? Cuando el señor Fujimori fue indultado, ¿quién lo indultó? ¿Quién lo sacó? Fue el señor Kuczynski, ¿no es cierto? O sea, el presidente de los que están ahora oponiéndose y que después de que ha estado preso han ido a su casa a visitarlo. Y yo digo, ¿por qué no le reclamaron ahí al señor Kuczynski? Oiga, ¿cómo es posible que usted libere a Fujimori? Yo sé por qué. Porque cuando Fujimori era dictador y pisaba fuerte, ellos eran sobones. Eran sobones. Y si quiere se lo... Bueno, saltó la liebre, se dio por aludido, efectivamente él era. Porque el señor Bruce era presidente de ADEX en la época de Fujimori. ¿Y sí o no que ADEX apoyó a Fujimori en esa época?
¿Acaso no respaldaron la elección fraudulenta del 95, ADEX? Para que concluya. Porque me quitó tiempo en mi intervención y he tenido que aclararlo porque me estaba pidiendo que le aclarara. Lo segundo es la siguiente paradoja, esta declaración del señor Vizcarra, que dice, seamos claros, en diciembre del año pasado el presidente otorgó el indulto a Alberto Fujimori. Yo era vicepresidente y respeté la decisión. Y ahora han pasado 9 meses. Corresponde respetar el indulto. Pero si se presenta un proyecto de ley, ese ya es un tema del Congreso, y que por su avanzada edad, ese proyecto de ley que se ha presentado puede pasar a una prisión domiciliaria y eso le corresponde al Congreso. O sea, el que ha inducido la presentación de este proyecto ha sido el señor Vizcarra, otro de los asiduos que recibe visita de esa bancada. Entonces, coordinen, pues, si quiere, esos temas para tener un poco de coherencia entre lo que el señor Vizcarra está sugiriendo y lo que la bancada aquí pretende hacer. Nada más, presidente. Congresista García Belaúnde, vamos a darle por alusión al congresista Bruce la palabra. Gracias, presidente. Algunos congresistas tienen memoria selectiva, porque cuando estábamos en la lucha contra la dictadura de Fujimori y el jefe del partido aprista estaba vacacionando en Francia, viviendo de fondos seguramente legalmente constituidos, muchos estábamos en las calles, respirando los gases, ahí están las imágenes, y tal es así que el régimen de... Si alguien quiere usar la palabra, me pide, por favor. Tal es así que fui procesado, acusado de asesinato en la marcha de los Cantos Suyos, porque por el derrumbe del Banco de la Nación y la muerte de 6 vigilantes. Por eso es que algunos tienen esa memoria selectiva y creen que son los únicos que lucharon, cuando en realidad estuvieron metidos bajo la cama, muertos de miedo, porque tenían miedo a que les pueda caer una piedrita o un gas lacrimógeno, que otros sí inhalamos en las calles. Pero, presidente, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa. Para que concluya. La hemos visto con buenos ojos desde un inicio, pero pedimos que se haga lo correcto, que pase por comisiones, que se arregle algunos detalles que no están bien en el proyecto de ley, y nuestra bancada encantados de apoyar esta iniciativa. Lo hemos dicho al principio, solamente que algunas personas no saben o no quieren oír. Muchas gracias. Por alusión, pero ahorita Müller, evitemos ya los adjetivos y las alusiones, si no, no terminamos nunca, por favor. Congresista Müller. No me ha aludido, me ha difamado. Pero sobre todo miente sobre sí mismo, porque los que hicieron la marcha de los 4 suyos, esos fueron los que a último minuto, alrededor del señor Toledo, recién se sumaron a la lucha contra la dictadura. ¿Dónde estaban en el 92, 93, 94, 95, 96, 97? Sobaban a Fujimori, lo sobaban. Lo que pasa que son, pues, los que decían que iban a construir el segundo piso, ¿no? El segundo piso. ¡Qué bien lo ha hecho usted! Esa era la campaña que tenía el señor Bruce. Bueno, pero mire, las cosas hay que ponerlas en su lugar y con tranquilidad. Yo, por lo menos, no conozco Uruguay ni nunca he tenido una cuenta allá. Gracias. Congresista García Belaúnde, para que continúe. Señor presidente, bueno, prácticamente ya no hay mucho que decir. Lo único que recordar a viejos amigos que ya no lo son. La alianza parlamentaria o concertación parlamentaria, donde Bruce y Mulder estaban tan cerca como yo estoy tan cerca ahora del escano. En el parlamento anterior, parece que ahora se han alejado físicamente e ideológicamente. Pero lo cierto es, presidente, que esta es una película que ya conocemos. Presidente, lo que quiero decir con esto, por favor, un poco de disciplina, compañeros. Lo que quiero decir con esto es que esta es una película que ya conocemos. Y lo hemos dicho siempre. Lo hemos dicho desde que Fujimori cerró el Congreso y nos echó a la calle el año 92, aprovechando un aniversario, un mal aniversario, una mala celebración,
una mala recordación, quiero decir mejor, de la declaratoria de guerra de Chile al Perú, que fue en 1879. El mismo día, Fujimori utilizó, ese mismo día, nefasto para el Perú, utilizó para cerrar el Congreso, que también fue nefasto para la democracia peruana en ese momento. Pero lo cierto, presidente, es que ya lo conocíamos, ya lo hemos dicho. Fujimori es una versión acriollada y modernizada de lo que fue Leguía. Leguía subió al poder con cierta popularidad el año 19 y cambió la Constitución el año 20 y se eligió 3 veces en gobiernos que en aquella época eran de 4 años, algo que hay que volver a los 4 años, aunque le duela a Vizcarra, por supuesto. Pero se religió y el año 30 un comandante se levantó en Arequipa y tuvo que renunciar. ¿Y qué pasó con Leguía? Acabó preso en el Panóptico, o sea, lo que era la cárcel de Lima, donde está hoy día el Hotel Sheraton, allí, en un sótano de 2x2, sin servicios higiénicos, fue depositado Leguía. Y su hijo Juan se prestó a compartir la celda con él para ayudarlo en sus necesidades. Y se enfermó, claro, en esa mazmorra tenía que enfermarse, y acabó en el Hospital Naval de Bellavista, atendido por una secretaria Gálvez, con la que después tuvo un hijo póstumo. Bueno, y esta señora que lo atendió hasta el final asistió a sus últimos suspiros. Leguía murió entonces procesado. ¿Y procesado por quién? ¿Por un tribunal de justicia? No, por un tribunal de honor, un tribunal de sanción, un tribunal político que lo sancionó, por supuesto, y su casa fue saqueada, que quedaba en la calle, acá en la calle Pando, a 100 metros de la Plaza San Martín. Fue saqueada, sus muebles, su biblioteca, fue saqueado. Y murió en prisión. O sea, y después viene la versión más criolla y más moderna de Fujimori, que iba a acabar, lamentablemente, tal como empezó Leguía, porque era una repetición de lo que era Leguía. De tal manera que no estamos asistiendo a nada nuevo, estamos viendo la historia otra vez. Y Leguía fue el que recuperó Tacna, el que cerró la frontera con Bolivia y dejó o evitó que nos despojen más territorio en Puno, que cerró la frontera en Madre de Dios, que dejó que hoy día Puerto Maldonado evitó que hoy día Puerto Maldonado sea parte del estado de Acre, en Brasil. Cerró la frontera con Colombia en el Putumayo, solamente le faltó la frontera con Ecuador. Y Leguía modernizó la ciudad. Fue para muchos, para mí no, pero para muchos fue un buen presidente, un presidente que modernizó el país y acabó muriendo en la cárcel. O sea, ya la historia la conocemos. El tema de Fujimori es muy parecido. Fujimori cometió el error, asesorado por sus amigos, de volver al Perú. En Japón estaba bien en su exilio dorado. Volvió al Perú y volvió a Chile creyendo que Chile lo iba a amparar. Y Chile no ampara a nadie, sabemos, y menos a un peruano. Y luego fue extraditado y aquí fue juzgado por tribunales independientes y con sentencias firmes, y algunas de ellas inclusive él se allanó. Por lo tanto, está cumpliendo con una condena. Yo entiendo la preocupación de la bancada de al frente, pero esa es una realidad. Y no podemos por eso saltar la garrocha a los trámites. ¿Fue indultado? Mal indultado. Nosotros nos oponimos al indulto. Fue un indulto negociado por debajo de la mesa. Pudo haber sido un indulto de manera diferente. Y luego el señor Vizcarra, que es heredero del mismo gobierno, podría haber anulado el indulto y el hombre volvía a la cárcel sin que le hubiese pasado nada. No se atreve. Para que concluya, le hemos dado 2 minutos adicionales para que concluya, por favor. Presidente, ya acabo. Vizcarra no asume esa responsabilidad, pero si la fuerza popular quiere asumir responsabilidades, bueno, que dicte una ley de acuerdo a sus propias necesidades, pero que no involucre al Congreso en esto. Será responsabilidad política solamente de fuerza popular, y en todo caso podría también inclusive amnistiarlo, a pesar que la amnistía es una figura hoy día superada y condenada por la comunidad internacional, pero que asuman su responsabilidad, pero que no hagan que el resto de los parlamentos, de las bancadas parlamentarias, asuman responsabilidades que no nos corresponden, señor presidente. Por eso que creo que tenemos que enviar... Para que concluya, por favor. Enviar este proyecto a la Comisión de Justicia, debatirlo ampliamente con expertos y con interesados, y luego que venga acá un proyecto mucho mejor constituido, porque es un proyecto con nombre propio y el Congreso no
puede aprobar proyectos con nombre propio. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. Yo quiero decirles... No, amigo Tupto, déjeme por favor desarrollar la idea. Ustedes han tenido más de 2 horas y los he escuchado pacientemente. Sí, luego le voy a dar las 2 al congresista Galarreta. He visitado cárceles, señor, desde el año que fui elegida como coordinadora de lucha contra la tuberculosis en el Brasil por el Frente Latinoamericano. Eso fue en el Congreso pasado. Además, he visitado cárceles porque fui en algún momento presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y durante todo este periodo, inclusive en mis semanas de representación, visito cárceles. Últimamente más ligada al tema de ver a los enfermos. Y son más de 4.000 enfermos de tuberculosis, señor, solamente en las cárceles de Lima, sin haber hecho siquiera la detección a toda la población penal. Han habido varios proyectos, 3 proyectos anteriores. Entonces no hay por qué extrañarse, porque esta preocupación ha salido de los propios congresistas en diferentes iniciativas. Que hoy por la coyuntura pretendan ponerlo hacia un determinado lado, están en todo su derecho. Pero lo real, lo estricto, es que tenemos enfermos, ancianos en todas las cárceles del Perú. Y en ninguna hay la estructura suficiente como para mantenerlo, señor, siquiera en un lugar adecuado. No existen las medicinas, no existen ningún tipo de recursos médicos y menos de rehabilitación, mucho menos de dieta que puedan seguir algunos de estos enfermos. Adultos, mayores, ancianos que ya han cumplido más de los 2/3 o 3/3 de su pena, señor. ¿Y qué dice el derecho internacional? El derecho internacional habla casualmente de la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores para dar respecto a estas personas una serie de medidas que sean compatibles con la pena privativa de la libertad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Simple y llanamente establecer que esta vigilancia electrónica, esta vigilancia que va a ir con grilletes en las piernas, porque no se trata de que esté tranquilo por su casa, va a tener grilletes en las piernas, ya sea hombre o mujer, va a permitir a estas personas mayores enfermas tener esta vigilancia, señor, como una forma de acudir en sus derechos humanos. Y esto no es nuevo, esto está legislado, por si acaso, y no por una ley que hayamos dado en el Congreso. Este es el decreto legislativo 1322 que los invito a leer, porque parece que algunos no han leído, y donde se establece una serie de prohibiciones para quienes no pueden acogerse a este derecho, para quienes no pueden acogerse a esta facilidad. Se necesitan más de 80 cárceles, más de 80 centros penitenciarios, con un costo más de 18.000 millones de soles. ¿Cuántas se han construido en estos últimos años que hemos tenido recursos? ¿Cuántas no hemos sido estafadas casualmente por estas empresas brasileñas? ¿Cuántas se han quedado en primeras piedras? Eso nadie le preocupa, pero sí le preocupa cuando están pensando en que esto va a favorecer a alguien en especial. Ya las prohibiciones están y terroristas al menos no van a salir. Terroristas al menos no van a salir. Yo quiero decirles aquí, los he escuchado y espero que guarden silencio. Yo no les he interrumpido para nada. Que cuando hablan de derechos humanos se llenan la boca, sobre todo las personas que son de ese pensamiento de izquierda, dicen socialista, comunista, marxista, leninista y no que masistas, se llenan la boca de derechos humanos.
pero derechos humanos exclusivamente para las personas que ellos creen que puedan tener, señor presidente. No hay derechos humanos para muchas personas a los que ellos detestan políticamente. Entonces es una discriminación irracional, es una discriminación ilógica, porque si se trata de derechos humanos, se trata de derechos humanos de todas las personas y no tendría que haber una discriminación. Señor, no hay estructuras, no hay rehabilitación, no hay medicinas, no hay alimentación especial y cuesta más atender a estas personas que requieren una atención especial cuando están postradas, sobre todo cuando tienen parálisis cerebral, cuando tienen hemiplegia, y sí los hay, yo los he visto en las cárceles con hemiplegia, con parálisis facial, pero se regozan algunos y dicen que muera, que se pudra, que ahí yezca, que ahí se muera, porque todos los daños que ha hecho. Entonces digo, ¿dónde está el sentido del ser humano? ¿Dónde ha quedado esas fibras realmente de un ser humano? Y no las hay, no las hay. Señor, yo no creo que hayamos perdido hasta tal sentido la humanidad. Yo no creo que el odio llegue a tanto, Señor, que puedan pensar que se tienen que morir pudriéndose en las cárceles. Yo no creo. Tiempo adicional para que concluya, por favor, le hemos dado 2 minutos adicionales. Sí, señor. Yo no quisiera que pase lo que acaba de ocurrir en Venezuela, en el SEBIN, la cárcel donde están políticos, donde han aventado, Señor, desde un piso, y dicen al señor opositor Fernando Albán, que empezó a defender, y lo hemos conocido mucho de los congresistas que hemos estado alentando los derechos de los parlamentarios de Venezuela, lo han aventado, señor, es del SEBIN. Eso es lo que estamos esperando, a tanto llegue. Para que concluya, por favor. Permítame solamente decirles nuevamente que para este proyecto, que es para más de 8.000 personas, señor, hay una serie de modificaciones que quisiera permitirme. Que tomen atención, por favor, y que lo anoten. En el artículo 3, numeral 3, los adultos mayores, varones de 78 años, no 75, señor, 78 años de edad o más, etcétera. En el inciso 4, adultos mayores. Para que concluya, por favor. Termino, señor. Adultos mayores, varones de 75 años, señor. En el inciso 5, decir adultos mayores, mujeres de 65 años y varones de 68 años de edad. En el inciso 6, adultos mayores, mujeres de 70 años y varones de 73 años de edad o mayor, que hayan cumplido 1/3 de su pena. Todos son que hayan cumplido 1/3 de su pena, no ahorita que entren y luego salgan. Todo eso es 1/3 de su pena. Para que concluya. Sean madre o padre o cónyuge que tenga discapacidad severa permanente. Esa parte ya está escrita, señor. Perdón, solicito que se considere para el dictamen final, señor. Si desean, yo puedo también suscribir esto. Gracias.